Bueno, como contarles un poco, primero agradecer, la verdad. Agradecer a los y las organizadores del evento por la posibilidad de poder venir a compartir la palabra y sobre todo también agradecer por encontrarme con amigos y amigas que la verdad admiro mucho y he aprendido también mucho con ellas y con ellos. Entonces agradezco mucho poder estar acá en el Quindío. No puedo no comenzar sin empezar por el comienzo, valga la redundancia. Y mi comienzo tiene que ver con esto. 2.500 personas todavía están en prisión. 445 personas han sufrido heridas oculares. 34 personas perdieron su visión. 167 mujeres sufrieron violencia sexual por la policía. 35 personas fueron asesinadas. Esto no son solamente números, porque a veces naturalizamos también la violencia a través de los números. Estos son amigos, amigas, hermanos, hermanas, padres, hijos que han sufrido la violencia de la violación de los derechos humanos desde el 18 de octubre en Chile, sobre todo en los primeros 2 meses, por este gobierno criminal de Sebastián Piñera que tiene una responsabilidad política directa por todos esos crímenes que han ocurrido en este tiempo. Yo no les quiero pedir un minuto de silencio en los círculos que nosotros andamos en Chile. Les quiero pedir un minuto de aplauso por todas estas personas que han sufrido por esta violencia. Muchas gracias, de verdad. Tenía que empezar por eso. Y bueno, contarles un poco esta presentación. Bueno, yo salgo en el programa como Universidad del Biobío, ¿ya? Puede haber una expectativa que esta presentación sea más académica, pero la verdad, yo también, dentro de las cosas que también hago en Chile, participo también, soy integrante de un movimiento que se llama el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente en Chile, Modatimas nos llamamos. Y quería contar y empezar esta conversación, voy a ponerlo acá mejor para tener las manos más libres. Quería partir esta conversación con ustedes, y ojalá no se me queden dormidos, voy a hacer lo posible, contándole un poco desde dónde vengo, ¿ya? Y me parece que es importante contarlo sobre todo por estar acá en el Quindío y las cosas que han aparecido también respecto a las problemáticas que se vivencian en el Quindío. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que esta imagen sintetiza bastante el desde dónde vengo yo y desde dónde habito. Yo vengo de la región de Valparaíso, ya en Chile, cerca de Santiago, y esta es la provincia de Petorca, a 2 horas de Santiago, muy cerquita de la capital, ¿no? Y yo creo que esta imagen la tomamos el año pasado y creo que sintetiza mucho la situación de despojo que se está viviendo en esta provincia. No sé si, bueno, lo que más aparece en la foto, obviamente es el animal muerto, ¿no? Pero bueno, nosotros conversando con las campesinas y campesinos de allá nos contaban justamente de que animales como estos simplemente se han muerto porque lo han tenido que dejar morir, ¿ya? Dejar morir porque ya no tienen agua para seguir criando a sus animales, ¿ya? Entonces eso es algo que es lo primero que aparece en esta imagen. Pero lo segundo que, bueno, ustedes no saben es que donde está ese animal es lo que solía ser el río, en este caso el río La Ligua dentro de la provincia de Petorca. Esto que está ahí seco es el río. Hace 15 años que no pasa agua por ese río, ¿ya? Agua superficial.
Pero, yo no sé si ustedes pueden ver, no sé qué ven ustedes atrás, en el fondo de la imagen. Cerros. ¿Cerros qué? Cerros verdes, ¿ya? Pero estos cerros verdes son bosque, son monocultivos, ¿no? ¿Y qué son monocultivos de qué? De aguacate, hermano, de aguacate, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Es que justamente nos hemos llenado de monocultivo de aguacate. La siguiente, por favor. Esto no pasó hace mucho tiempo, esto es una imagen del río en los años 90. La gente se iba a nadar al río, ¿ya? A propósito de lo que hablaba la compañera Isabel Cristina, de lo que ocurre también allá en Antioquia, ¿ya? La experiencia de ir, compartir la vida en el río, no es algo que no pasaba hace mucho tiempo, era en los años 90, no fue hace tanto, ¿ya? Y lamentablemente hoy tenemos niños y niñas que no conocen los ríos, no conocen agua por los ríos, justamente por esta sobreexplotación que ha ocurrido con los monocultivos. Adelante, por favor. Y bueno, ¿dónde está el agua? Bueno, el agua está acá en la parte alta de la cuenca de la provincia, donde justamente se construyen estas piscinas acumuladoras para regar todos esos cerros y cerros de aguacate, ¿ya? Adelante, por favor. Entonces, miren, más que empezar con una cosa, una disertación muy teórica, yo creo que acá este hermano campesino que mantengo su identidad anónima por la criminalización que estamos viviendo, yo creo que lo explica muy bien, ¿ya? Él llegó en los años 80 a esa región y me decía, cuando nosotros llegábamos en los años 80, yo 1,5 metros con la palita y sacaba agua. Después del año 90, 3 metros. Después tuve que sacar y sacar hasta que llega un punto que ya no saco agua. Ya no saco agua, no tengo agua superficial y en lo más subterráneo no estoy sacando agua, ¿ya? Porque los tipos del agronegocio están construyendo pozos de 200 metros, ¿ya? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de este tema del metabolismo del capital, que es una palabra como grande, así, teórica que puede sonar, tiene que ver con lo que el hermano campesino está explicando. La aceleración del consumo de las aguas, ¿no es cierto?, y de las riquezas que la madre tierra tiene, ha sido tan voraz y tan veloz en el último tiempo que justamente está generando una transformación sin precedentes. Antes se hablaba, era raro hablar de agua subterránea, hablar de acuífero era como una palabra distante en las comunidades. Ahora incluso se está hablando del agua fósil, ¿no es cierto? Esa agua que está ya muy profunda y que se ha ido acumulando, ¿no es cierto?, en un ciclo de miles de años. Entonces, bueno, sí, por favor. En un ejercicio, y bueno, para esto sí puede servir la universidad, un ejercicio que hicimos con unos colegas, fue el tema de ver bueno, ¿cuál es la huella de este aguacate en el caso de la provincia de Petorca? ¿Ya? Y lo que nosotros llegamos acá, hicimos este cálculo del agua virtual, que es cuál es todo el agua que está acompañada al consumo de aguacate, y sacamos que, bueno, ellos en la provincia, las grandes empresas de aguacate consiguen obtener 25 toneladas de aguacate en una temporada, ¿ya? Que equivale más o menos a los cálculos que hicimos a 9,7 millones de metros cúbicos de agua en un año, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros sacamos? Es que todo el aguacate que se produce en un año en la provincia de Petorca equivale a 4 años de consumo de agua de toda la provincia de Petorca. Un año de solamente plantaciones de aguacate, 4 años para toda la población de la provincia de Petorca. Y lamentablemente lo que tenemos en la provincia de Petorca tiene que ver con gente, comunidades que ni siquiera tienen agua para poder hacer cosas tan básicas como reproducir su vida, su higiene, poder bañarse, condiciones mínimas y dignas de poder mantener la vida, ¿ya? Ahora, yo les digo esto no solamente como contarles una anécdota, porque en el fondo no es solamente Petorca, ¿no es cierto? Es un modelo, es un sistema que tiene una voracidad que está generando un escenario en varios territorios. Petorca quizás es un exceso de lo que ha ocurrido y a propósito de lo que ocurre en Chile. Pero bueno, si nosotros miramos a América Latina, y ese es un poco el desafío, nos podemos dar cuenta que América Latina tiene la característica de la abundancia y la desigualdad, ¿no es cierto? Estos son datos oficiales de Naciones Unidas que muestran que, bueno, quizás son cosas que se saben, pero bueno, hay estudiantes, quizás personas que no conozcan, que en América Latina está 1/3 de todas las fuentes de agua del mundo, ¿ya? Pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, daría mucha agua por persona, pero no obstante son 200 millones de personas en toda la región que tienen un acceso precario al agua, ¿ya? Y principalmente el consumo principal de agua está asociado a la agricultura
y no principalmente la agricultura para la soberanía alimentaria, sino que justamente la agricultura para el agronegocio. ¿Ya? En el caso de nosotros estamos llenos de plantaciones de aguacate y de frutas de exportación que van dirigidas al mercado europeo y se están abriendo pasos hacia el mercado chino. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el panorama regional. Entonces, pero bueno, más allá de esta situación, la idea es como cuáles son las tendencias que uno ve que están ocurriendo en América Latina. Yo veo por lo menos 3 tendencias en torno al tema de la problemática del agua y del territorio en la región. Lo primero es que estamos viviendo una situación de que se van afianzando los modelos privatizadores de las aguas. ¿Ya? Una característica que tiene todo esto que les he contado, esta dramática situación que se vive en Chile, es que todo eso que les he contado es legal, completamente legal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros en Chile, cuando se hizo la dictadura y se montó el neoliberalismo, una de las cosas que creían que era estratégica, porque los tipos tienen una visión de lo estratégico, era justamente lograr que las aguas también formaran parte de este sistema de mercado. Entonces lo que hicieron fue de que las aguas fueran parte también y se reconocieran como algo privado, ¿ya? Entonces no es como acá de que hay una figura de una concesión por un periodo de tiempo y todo, sino que en el caso de Chile, las aguas que se le entregan a los privados, sean a las empresas hidroeléctricas, a las mineras, a los grandes productores del agronegocio, no es una concesión que el Estado le entregue por un periodo de tiempo. Es un derecho que se convierte en propiedad de ese privado. Y lo que ocurre es que los privados lo que pueden hacer es vender, comprar agua como si fuera cualquier otra mercancía en Chile. Y eso está normado y tenemos un mercado de agua. Usted se puede meter si quiere a una página que se llama compraagua.cl, CL de Chile, y puede ir a ver el río que le parece y si quiere comprar derechos de agua. ¿Ya? Entonces eso es lo que es una tendencia que, bueno, que en el caso de Chile es muy radical, pero no solamente se está dando en el Chile, sino que vemos lo que ocurre también en el caso de Brasil ahora, en el caso de Perú, en el caso también de intentos acá en Colombia. Hay una tendencia, el despojo, el neoliberalismo también necesita mecanismos de legalización de ese despojo. Esa es una tendencia, por favor. Y el Estado lo que entra a corregir estas cosas que los privados hacen, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver, disculpa la anterior, tiene que ver con que el Estado acá da una noticia el año pasado como una gran noticia de que para resolver el problema de la sequía en Petorca, lo que van a hacer es que van a comprarle agua a los privados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De que el Estado que le entregó de forma gratis a los privados reventaron el territorio y ahora el Estado vamos a resolver esto, vamos a comprarle a los privados, ¿no? El mundo completamente al revés. Pero además de eso empiezan, porfa, compa, la siguiente, con una política de asistencialismo que tiene que ver con repartir camiones y camiones de aljibe con agua, que lo que tratan de hacer es resolver la situación, pero lo que se ha perdido también es la precarización de la gestión comunitaria, porque los sistemas comunitarios de agua, los acueductos que le dicen acá, han perdido también autonomía en ese campo y tienen que entrar a depender de los recursos del Estado. Dale. Ahora, como este metabolismo del capital o esta tendencia, ¿no es cierto?, a cada vez más cantidades de agua, cada vez más cantidades de suelo, de tierra, de recursos, de energía, de vida, que son puestas en este circuito del capital, esto implica que cada vez se hagan más obras gigantescas, monstruosas, para supuestamente resolver los problemas que este propio sistema genera. Y en ese sentido, en el fondo esto es una experiencia del caso de Chile, está este proyecto, esto es una proyección, de un proyecto de crear una carretera hídrica en Chile, para construir un gran trasvase de miles de kilómetros para sacar agua del sur del país, ¿no es cierto?, que es mucho más lluvioso en el caso del sur de Chile, porque dicen de que el agua se está perdiendo, el agua de los ríos porque se va al mar, ¿ya? Que tiene que ver con esta comprensión de la naturaleza, ¿no? Se está perdiendo agua porque se va al mar, no hay ninguna comprensión ecosistémica, ¿no es cierto? Y vamos a llevar y llenar que el desierto se convierta en un vergel, ¿no es cierto?, en una superficie regada. Entonces empiezan con estas grandes monstruosidades que no solamente acá, hay una experiencia que le voy a mostrar en la siguiente lámina, en el caso de Brasil, pero también en el caso de Perú, ¿no es cierto?, hay un proyecto importante también de trasvase, en México, empezamos con estos megaproyectos de infraestructura hídrica para transformar los territorios. Siguiente. Y esta situación, bueno, tiene que ver un poco con los comentarios que han salido, también las reflexiones, por ejemplo, del panel anterior, pero particularmente en el caso del agua, por la importancia que tiene para la vida, para la reproducción de la vida, es también esta tendencia.
¿ya? Esta historia, bueno, no sé si ustedes conocen el caso del trasvase, la transposición que le dicen del río San Francisco en el nordeste de Brasil. Parecía todo un cuento de hadas, ¿no es cierto? Cuando llegó el gobierno del PT, Lula da Silva prometió a los pueblos, ¿no es cierto?, a las comunidades del nordeste de Brasil, de que iba a llevar agua para resolver el problema de pobreza, de subdesarrollo y todas esas cosas que ocurrían en esa región, ¿no es cierto?, estas promesas de desarrollo. Entonces creó un gran proyecto para sacar agua de un río San Francisco y llevarlo hacia el nordeste de Brasil. Una gran promesa, ¿no es cierto?, de la campaña del gobierno de Lula que se inauguró hace algunos años. Ahora, ¿qué pasa con ese proyecto actualmente? Adelante. Lo que pasa es lo siguiente. En alguno de esos brazos de este proyecto de transposición del río San Francisco se han generado mecanismos de supervisión de las fuentes de agua que van pasando, ¿no es cierto?, los canales. Empiezan a salir brazos, ¿no es cierto?, de este gran trasvase que se van a las haciendas de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, en el caso de Brasil, que hay una concentración muy fuerte de la tierra. Y lo que hacen ellos es que tienen un sistema, todas estas pantallas que ustedes están viendo es un sistema que está monitoreado a través de drones, ¿ya? Entonces, empresas privadas están monitoreando con drones la situación de los ríos y además de eso, tienen fuerzas de seguridad armadas que están protegiendo que la gente de los alrededores no saque agua que viene del canal de la transposición del río San Francisco, ¿no? Entonces vemos un proceso de militarización en torno al agua, porque cuando se habla de este tema, no, la guerra del futuro van a ser por agua y no sé qué, como si fuera algo del futuro, en realidad lo estamos viviendo, ¿ya? Este nivel de militarización está ocurriendo actualmente en Brasil, esto es un reportaje que salió este año, ¿ya? Entonces crece ese proceso también de control y sofisticación también a través de mecanismos tecnológicos como satélites, drones y todo el asunto, para generar un proceso de despojo de los territorios en torno al agua. Adelante. Bueno, estamos en ese escenario en torno a las aguas en América Latina y algunas tendencias que les quiero decir, pero lo que ocurre es esto, ¿ya? En el caso de Chile. Y ahí si me toca hablar de Chile, me toca hablar del neoliberalismo, ¿no? Entonces tenemos a este presidente que decía de que Chile era un oasis en América Latina, ¿no es cierto? Es un gran mito que se construyó en Chile de que realmente nosotros no éramos como nuestros vecinos. Nosotros éramos casi desarrollados, casi europeos también. Hay un mito del blanqueamiento muy fuerte en Chile, ¿ya? Y el neoliberalismo también sirvió mucho para eso. Ahora, ¿cómo entender el tema del neoliberalismo? Bueno, hay un debate académico, no me voy a meter en esa vaina, ¿ya? Pero me gusta mucho más porque hay gente que dice que es una privatización radical, una mercantilización de toda la vida. Pero a mí hay una definición que me gusta mucho y que tiene que ver con que el neoliberalismo es una profunda desconexión de la vida, ¿ya? Y una desconexión entre el sufrimiento que estamos sintiendo y las causas que originan ese sufrimiento, ¿ya? Y durante mucho tiempo, muchas décadas, Chile vivió esa desconexión en torno al neoliberalismo, ¿ya? Siguiente, por favor. Hasta que pasó esto, ¿ya? Hasta que pasó la semana del 15 de octubre, en lo cual a través del movimiento estudiantil se generó toda esta ola, ¿no es cierto?, que acabó generando se le llama estallido social, ¿no es cierto? Yo prefiero decir de que ocurrió una rebelión de los pueblos en Chile, ¿ya? Porque se habla de un estallido como si fuera algo como que hizo Bloop, como una cosa mágica, digamos. Y realmente acá hay una rebelión por cosas que ya venían subterráneamente ocurriendo en el país y que muchas veces quizás no se puede ser que no se conozcan, ¿ya? Entonces, yo creo que hay tres cosas que fueron bien importantes para llegar a esta situación. Adelante, por favor. Primero, hay todo un tema con la precarización del trabajo en torno a la precarización del trabajo en Chile y que ocurre mucho con estas medidas de transformación en la dictadura y que se empiezan a evidenciar a largo plazo, sobre todo en el término del sistema de pensiones. El sistema de pensiones se privatizó en los años 80 y lo que ocurre es que, claro, pasaron varias generaciones que todavía entretenían el sistema nuevo y el antiguo, que era un sistema solidario, pero ya hace algunos años se empezaron a jubilar personas con el sistema de pensiones 100% privado y empezaron a recibir una pensión que era el 30% de su salario, de su último salario, ¿ya? Entonces eso también fue generando un movimiento en contra de las AFP, que es el sistema de previsión de salud. Dale. Pero el otro, disculpe, ¿puede volver al estudiante? Se me fue. El otro,
la otra lucha importante que es muy conocida tiene que ver con el movimiento estudiantil, ¿ya? Y una cosa que venía el 2011, venía el año 2006, el movimiento estudiantil y los jóvenes en Chile generaron un proceso también de revolución dentro del cuestionamiento de la educación y el neoliberalismo justamente por el problema del endeudamiento, ¿ya? Una cuestión muy dura que está afectando y afectando a sus familias, y eso posibilitó también un proceso de politización también dentro de los jóvenes, que yo creo que es una segunda tendencia. Adelante. Y otra tercera, que quizás puede ser que no se conozca tanto, tiene que ver con esto, con el proceso de despojo en los territorios que fue asociado al neoliberalismo en Chile, que tempranamente lo comprendieron algunos pueblos, como el pueblo mapuche en Chile, que en el año 90 resurgió con mucha fuerza la movilización y la denuncia frente al extractivismo forestal, pero sobre todo en la última década ya esta situación ha ido empeorando, como les que le mencionaba yo de Petorca, con el agronegocio, pero también el tema de energía, el tema minero, y empieza a generarse una conflictividad, una movilización muy fuerte en Chile en torno a las consecuencias que tiene justamente para los territorios el neoliberalismo. Y solo para mostrarle algo, adelante. No sé si se ve mucho esta curvita, pero lo importante es que vean que es una cosa que va como más o menos subiendo a poco hasta que de repente sube y se va ahí lejos, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Se dice que Chile es un país minero. No, si Chile es un país minero, históricamente fue minero. Pero lo que ocurre es que la relación entre el extractivismo minero y el neoliberalismo se acelera de una forma sin precedentes. Y acá el dato que sale atrás, que no sé si se ve, entre el año 88 y el 2000, que es cuando empieza la inversión extranjera minera con más fuerza en Chile, que quiere decir 12 años, en 12 años se extrajo la misma cantidad de cobre que se extrajo en 87 años en el país. ¿Ya? 12 años de cobre de esa época igual a 87 años de cobre. Entonces la presión extractivista no tiene precedente y es justamente amparada en ese neoliberalismo. ¿Ya? Pero bueno, entonces, estamos en esta situación de estallido, lo que ocurre también, y yo creo que justamente esta rabia, esta indignación que se venía acumulando, que mucha gente dice, ay, pero esto no lo vimos venir, ¿cómo ocurrió? La verdad nosotros muchos nos preguntábamos, ¿por qué no estallaba esto? ¿Por qué no explotaba? ¿Ya? Y por eso, cuando fue una fuerza que se acumuló por tanto tiempo, y se da con una fuerza y una indignación muy fuerte, es el comienzo de la derrota del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque esa indignación se empieza a conectar con lo que yo les decía anteriormente, el sufrimiento y las causas que originan ese sufrimiento. Entonces, hay una cosa muy importante y que tiene que ver con algunas lecciones respecto a la importancia del territorio en este proceso de estallido social. ¿Ya? No sé cómo voy con el tiempo. Las amigas del tiempo, ¿vos cómo voy con el tiempo? ¿Sí? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Ah, no. ¿Ah? Dale. 10 para que. Dale. Ya, vamos. Pero bueno, les quería decir que también nos dimos cuenta de la importancia del tema del territorio en esto. En todo este proceso de estallido que hemos vivenciado, que ha sido muy hermoso, pero por otro lado ha sido muy triste, muy preocupante, justamente por lo que empecé, por el proceso de violencia que vivenciamos. ¿Ya? Lo primero tiene que ver con esto, ¿ya? Para ustedes y para nosotros que vivimos la dictadura, los procesos de militarización y ver a los militares en la calle fue algo muy duro, que dolió mucho, ¿ya? Pero lo que también nosotros sentimos en ese proceso es que se ha empezado a perder el miedo, ¿ya? Mucha de la gente que se empezó a movilizar durante estos meses en Chile ha empezado a perder el miedo, ¿ya? Y en ese sentido, nuevamente, las jóvenes en Chile nos han ayudado mucho, ¿ya? Porque cuando fue el toque de queda, dijeron nadie puede salir, un montón de jóvenes se quedaron, estuvieron manifestándose, siguiendo ocupando las plazas, siguiendo ocupando las calles, siguiendo cortando y bloqueando la ruta. Y empezaron mucha gente, yo tengo una amiga muy cercana que vivió la represión de la dictadura, el exilio y todo, y me decía, yo, toque de queda, me fui a mi casa a esconder, porque me dio miedo. Pero de repente veo de que en la esquina estaba un grupo de jóvenes manifestándose, y me fui con ellos, ¿no? Entonces ese proceso de perder el miedo es algo muy bonito también, ¿ya? Y sentimos que también cuestionar esa militarización del territorio también es parte de ese proceso. Adelante. Ese también tiene que ver una disputa por el espacio público y lo que va ocurriendo también.
Y eso también es muy importante para derrotar al neoliberalismo, ¿no? Porque una de las cosas que el neoliberalismo se planta tiene que ver con, bueno, que viene con el pasado colonial moderno y todo, en la fe en el individuo, ¿no es cierto? De que el individuo por sí solo, nosotros somos capaces de autosuficientes, satisfacer nuestra necesidad y qué sé yo. Y lo que ocurre en el caso de Chile es que empezamos a salir, a manifestarnos, pero empiezan a ocurrir otras cosas, ¿ya? Y en ese sentido, ese rayado es muy importante para nosotros, ¿ya? Porque es como que salimos a las calles, ya no aguantamos, estamos indignados, ¿no es cierto? Salimos, pero nos empezamos a encontrar, ¿ya? Empezamos a salir y a ocupar las plazas, empezamos a salir a los parques, empezamos a hacer comidas comunitarias, empezamos a hacer actividades para los niños, ¿ya? Entonces, qué fuerte, ¿no es cierto?, de que de manera, entre comillas, espontánea, frente a todos estos años de neoliberalismo que hemos tenido, hemos logrado salir y empezar a recomponer el tejido comunitario. En el fondo nos empezamos a dar cuenta de que no estábamos bien con eso. Dale, 5 minutos. Entonces, por eso también eso es muy importante, ese conocerse. Adelante. Y bueno, hablando de territorio, ¿no es cierto?, y todo, yo no lo voy a hablar mucho porque siento que en realidad no voy a ocupar el lugar de las compañeras, ¿no es cierto? Pero sí esto fue muy importante, ¿no es cierto?, que es la acción de las mujeres y el feminismo, justamente es cuando aparecen las tesis en Chile, que es una creatividad gigante y que por eso tuvo la repercusión que tiene a nivel mundial. Estamos en un momento en que la movilización estaba cayendo y el gobierno estaba logrando legitimarse y todo, entonces de repente aparece el movimiento feminista. Entonces el movimiento feminista no solamente en esta ocasión, sino que en distintas ocasiones ha logrado refrescar, ¿no es cierto?, las fuerzas de movilización que han ocurrido en el país. Y también ocupando el territorio y el espacio también en esa disputa. Adelante. Bueno, y en ese sentido, nuestras demandas, que en este caso es la del agua, que es una cosa tan de sentido común que les puede parecer a ustedes, que el agua deje de ser una mercancía, también es algo que ha ido apareciendo con más fuerza en las movilizaciones. Tengo que pasar esto más rápido. Pero bueno, y hablando de territorio, también algo que ocurre con mucha fuerza también es que se empieza a impugnar la territorialización del capital, ¿ya? ¿Qué es lo que esta imagen no se logra ver porque ya está todo en fuego, en llamas? Pero esto es un supermercado, de una de las cadenas principales de supermercados que hay en Chile, ¿ya? Y en estas movilizaciones lo que ocurrió es que se empezaron a quemar muchos de los símbolos del neoliberalismo, supermercados, bancos, aseguradoras, empresas de fondos de pensión, ¿no es cierto? Porque realmente se muestra también cómo ese proceso de movilización impugna incluso a la propia presencia, a la existencia de eso en el espacio en lo que estamos viviendo, ¿ya? Pero quiero mostrar algo de este estallido, de esta rebelión, que no se ve tanto, ¿no es cierto?, en la imagen o desde afuera, que tiene que ver con qué es lo que ocurría en estos otros territorios con los que yo comencé, como Petorca, ¿no es cierto? Porque se ve mucho lo que ocurre en Santiago, en la ciudad y todo. Bueno, esto, que no se nota muy bien, son plantaciones de aguacate que le prendieron fuego, ¿ya? En el fondo, justamente en un lugar azotado por tanta violencia del monocultivo, del extractivismo, una reacción que fue también desde las comunidades fue también impugnar y prenderle fuego también a ese mal que había ocurrido también en la comunidad. Y así ocurrió con parar a las empresas mineras, los salmones en el sur del país, también cortarle bloquear también la acción para que pudieran alimentar a los salmones. O sea, en los territorios que han sido azotados por el extractivismo se dio otro proceso también de combate a esta territorialización del capital. Adelante. Y también surgieron otras movilizaciones con otras consignas también, que no aparecieron tanto como esta que dice acá, que no es sequía, que es saqueo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? De que en el fondo cuando dicen, ay, que no, lo que pasa en Petorca, pobrecita la gente en Petorca, pero es que el cambio climático, la crisis climática. Bueno, yo les mostraba anteriormente cuál es la responsabilidad que tiene los empresarios de aguacate en esa situación. Entonces se da otro proceso de politización desde los territorios también que ocurren. Y una cosa que emerge con mucha fuerza vinculada al tema de los tejidos tiene que ver con la asamblea, ¿ya? En la medida de que nos juntamos, que dejamos de ser individuos, nos conocemos, nos encontramos y nos empezamos a organizar como asamblea. Eso no es cualquier cosa. De que frente a esa crisis del neoliberalismo resurja la asamblea, ¿ya? Adelante, porque ya estoy en la quema. Y frente a eso, ya lo que quiero decir es que también ciertas cosas que se vienen ocurriendo, quizás de manera más subterránea,
empiezan a ganar más visibilidad y se pueden transformar en un horizonte de futuro, ¿ya? Porque no solamente para venir acá y hablar desgracia y cosas por el estilo, sino que mostrar efectivamente cosas de futuro, ¿ya? Entonces, en esta misma región, desde donde yo les contaba, que he participado yo, que he vivido, que surge el movimiento en el cual participo, frente a todo este despojo que ha surgido con el aguacate, hace varios años, hace los últimos años, lo que ha surgido es un reflotar la figura de la minga, ¿ya? Porque realmente, viendo las consecuencias que el neoliberalismo ha tenido en nuestras vidas, lo que hace la necesidad, hemos visto la necesidad de que resurja la minga. En ese sentido, se creó la minga del agua, que básicamente lo que se hace es que distintos sistemas comunitarios que están en esa región, que están siendo azotados por este extractivismo, lo que están ocurriendo es que están yendo a compartir los distintos saberes que los sistemas comunitarios tienen, ¿ya? Desde saberes ancestrales del cuidado de las aguas, del proceso de la siembra de las aguas, de la cosecha de las aguas, hasta cosas más operacionales de cómo manejar las fuentes de captación de las aguas. Entonces, eso que viene ocurriendo, nos empezamos a dar cuenta de que realmente ese es un camino frente a esta crisis del neoliberalismo. Y otra cosa que nos hemos dado cuenta es que cuando hablamos del tema de, por ejemplo, de recuperar el territorio y cosas por el estilo, que a veces la academia habla mucho de esas cosas, es importante de que eso también se encarne y se haga de forma concreta, ¿ya? Entonces, algo que ha ido ocurriendo en algunos territorios ha sido, bueno, queremos recuperar el agua, recuperémosla de verdad. Entonces, la concreta. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Esta es la experiencia de una toma, de una ocupación, de un pozo que una empresa Anglo American, ¿no es cierto?, de Inglaterra, tiene y estaba azotando y dejando sin agua a una comunidad muy cerca de esa región de Petorca. Entonces, la recuperación del agua, poder ocupar de que realmente nuestras aguas sean liberadas, también es un camino en ese sentido. ¿Qué hemos aprendido en torno a esto, ¿no? Algunas de esas cosas ya he dicho más o menos qué es lo que hemos aprendido. Yo creo que una cosa que apareció muy fuerte en Chile, y este tema de justamente derrotar al neoliberalismo, tiene que ver que ha aparecido muy fuerte en el discurso de las palabras de las personas, la importancia de la dignidad. Ha vuelto esa palabra, esa palabrita ha vuelto a aparecer en Chile. Que hasta que la dignidad se haga costumbre, se dice. Necesitamos recuperar la dignidad, ¿ya? También lo que nosotros nos hemos dado cuenta, ¿ya?, es que algo que parecía una ilusión, ¿no es cierto?, es que realmente lo que ocurre en Chile es una lección de que el neoliberalismo no funciona, ¿ya? El hijo predilecto del Banco Mundial, del Fondo Monetario, miren cómo está, ¿ya? Realmente el neoliberalismo no es una opción, no funciona. Es la crisis más evidente de lo que pasó en Chile. Pero también lo que nosotros nos dimos cuenta es que frente a un proceso de cuestionamiento, de impugnación del neoliberalismo más fuerte, la respuesta al neoliberalismo es la guerra, ¿ya? Y eso es muy importante porque nosotros en Chile tenemos una historia muy tradicional de apego a lo institucional, ¿ya? A propósito de la conversa que de la mañana con Yasnaya, ¿no? Entonces creemos mucho en la institución, en el Estado y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y como que dicen, no, el Estado en Chile funciona bien, la institución, o qué sé yo, no somos como México, no somos como otros países, qué sé yo, ¿no? Funcionan acá, tenemos un Estado más pacífico, somos más civilizados, ¿ya? Pero justamente lo que ocurrió en Chile es que nos damos cuenta que en una semana todo ese discurso y el Estado de Derecho se va, disculpen la palabra, a la mierda, ¿ya? Y tenemos la situación de represión y Piñera no tuvo ningún problema en llamar a los militares, ¿ya? Entonces esa es la respuesta. Y también en ese sentido nos damos cuenta y se nos cae la ilusión institucional también en ese sentido, ¿ya? Para terminar, yo quería decir, bueno, dos cosas. La primera es que, bueno, buenas noticias, el neoliberalismo está en crisis, ¿ya? Es una buena noticia, ¿ya? Y lo podemos ver, digamos, en la inestabilidad también que han tenido estos retornos neoliberales, ¿no? Como lo que pasó con Macri, ¿no es cierto? En el fondo el neoliberalismo ya es un viejo neoliberalismo, ya, pero no tiene futuro, no promete nada nuevo, ¿no? Ya sabemos, ya vimos la película y las consecuencias que tiene, ¿ya? Esa es una buena noticia. Ahora la mala noticia, no sé si mala, pero para algunos quizás puede ser decepcionante, es que si vemos el año 2019, ¿no es cierto?, el revolucionado año 2019, nos podemos dar cuenta que otras experiencias que han surgido en América Latina también están agotadas, ¿ya? Porque yo no sé si, esto es una opinión mía, ¿no?, pero disculpen, algunos se podrán molestar, pero yo no creo que lo que ocurrió en Bolivia sea solamente un ataque de las garras del imperialismo norteamericano que hayan sacado a Evo Morales.
O lo que nos contaba el compañero Juan Carlos La Rosa en torno a la situación de Venezuela, ¿ya? Hemos llegado a un punto en que hemos visto, ¿ya?, de que muchas experiencias que han ocurrido en la región han llegado a un punto de agotamiento. No solamente el neoliberalismo, sino que el neodesarrollismo o las experiencias de, entre comillas, socialismo del siglo XXI, ¿ya? Entonces estamos en una crisis y en un momento de inestabilidad del sistema que no se va a resolver ahora que volvió Fernández en Argentina o que aunque haya ganado López Obrador, ¿ya? Entonces esa situación de inestabilidad sistémica nos obliga a que seamos creativos y a que realmente podamos reinventar. Y en ese sentido, lo que sí está ocurriendo es que frente a esta crisis estamos viendo una situación, lo que decía Sheila, ¿no?, una situación de recrudecimiento de la violencia muy fuerte, violencia que no habíamos visto en el caso de nosotros de Chile, salvo el pueblo mapuche, que nos dijeron, bueno, ahora ven lo que nosotros hemos vivido todos estos siglos. No habíamos vivido estos niveles de violencia en el último tiempo, salvo los procesos dictatoriales. Entonces, hay un recrudecimiento de la violencia, pero por otro lado, el 2019 también nos enseña de que hay una movilización, ¿no es cierto?, una energía contra este sistema que también está muy fuerte. Lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ha ocurrido en otras regiones del mundo también, ¿ya? Entonces, el desafío que tenemos es gigante, ¿ya? Y para terminar, quiero, porque tiene que ver con esta conversación, transmitir algo que en realidad no es mío, sino que salió una discusión que teníamos en Chile el año pasado, que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la situación que se vive en Venezuela. Estaba nuestro hermano José Ángel Quintero explicando la situación en Venezuela, lo complejo. Yo contaba algo de lo que pasaba en Brasil, otra persona lo que pasaba en Chile, ¿no es cierto? Y después se armó la discusión y las preguntas, ¿no? Y ahí levanta la mano una lamien, una hermana mapuche, y primero saludó a todo el mundo, agradeció la información que nosotros estábamos entregando, que era muy importante, y dijo lo siguiente, dijo, bueno, yo solo quiero decir una cosa, que les quiero decir a todas las personas que estamos acá, y yo les quiero decir eso a ustedes también. Y dijo, por favor, apasionense por la vida, ¿ya? Ahora que lo diga una lamien mapuche, apasionarse por la vida, no quiere decir de que uno se vaya a tomar y a fumar todo lo que uno quiera, ¿no es cierto? En el fondo, en esta situación de crisis, de esta convulsión y recrudecimiento de la violencia, apasionarse por la vida implica justamente reconectarnos con todo lo vivo de manera profunda, porque no es el problema de la información que tenemos, ¿ya? El problema es lo que efectivamente nosotros sentimos frente a lo que está ocurriendo. Eso, muchas gracias.